México, nos pasamos rápidamente hasta Guadalajara, hasta Signalab o sus oficinas en casa de Rosana Reguillo. ¿Cómo estás, Rosana? Y muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, Signalab está desparramado en las distintas casas del equipo, pero seguimos trabajando de manera muy articulada y conectados virtualmente. Que seguramente a ustedes se les da mucho mejor que a nosotros, porque ustedes justamente se dedican al análisis de redes sociales, Rosana, y tú estás en la línea para contarnos qué está pasando en redes sociales en torno al COVID-19, y a mí me encantaría que me contaras qué está pasando con Susana Distancia, que me encanta su personaje en Twitter, debo decir. Claro. Mira, nosotros empezamos prácticamente desde que estalló en China los primeros signos de alarma, empezamos a hacer un seguimiento pensando que efectivamente, digamos, por mi experiencia, ¿no? Como antropóloga de estas catástrofes, que se iba a expandir rápidamente. Entonces hemos podido, afortunadamente, desde el equipo que es interdisciplinario, hacer un seguimiento puntual, hacer análisis justamente en Twitter, en Instagram, en Facebook, que es cada vez más difícil porque el señor Zuckerberg ha ido cerrando cada vez más las posibilidades para los investigadores. Pero, digamos, lo que te puedo decir es que detectamos, digamos, como 3 grandes líneas antes de llegar al tema de Susana Distancia, que ha sido, digamos, una especie de inyección de alegría, pero para eso voy después, ¿no? Entonces, digamos, encontramos como 3 ejes narrativos que han comandado la conversación en las redes sociales. Un primero, lamentablemente, es el tema de la conspiración paranoica, ¿no? De una preocupación muy grande expresada a veces de manera absolutamente genuina, ¿no? Con mucha ingenuidad incluso de algunos usuarios y usuarias de redes, de que esto o no existe, o fue inventado, o está siendo inoculado por intereses oscuros tras de una especie como de control maestro, ¿no? Una mastermind atrás de unos controles apretando botones para contagiar a la gente. Y eso ha sido muy lamentable. Por ahí decían que no en balde se hizo en China, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y por supuesto, cada una de las fases que te voy a decir, o de los ejes narrativos, tiene su correlato en el humor, porque sabemos pues que no solamente los mexicanos somos especialistas en ponerle el tono de chunga, ¿no? Como se diría coloquialmente, sino también en otros países los españoles han sido geniales en la producción de memes, etcétera, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, el chiste de que no va a durar mucho porque había estado hecho en China, lo cual es es muy estigmatizador, ¿no? El comentario, pero al final de cuentas nos hace reír. Pero lo que preocupa de este primer núcleo narrativo de la dimensión conspiratoria es que deja todo, digamos, en una especie como de velo de opacidad, donde frente a fuerzas que no es posible ubicar, pues no hay nada que hacer. Es decir, es lo que podríamos pensar, digamos, en una sociedad inerme, incapaz de defenderse frente a estas digamos, operaciones maquiavélicas. Una segunda línea narrativa que estamos ya por empezar a publicar nuestros hallazgos. Nos hemos tardado porque hemos querido ser muy cuidadosas y cuidadosos en cómo vamos a meternos al tema para no contribuir al alarmismo, ¿no? Y al mismo tiempo ofrecer información que sea de calidad. Pero un segundo eje que se trata de abrir paso es, digamos, como la cobertura de tipo más científica. Y ahí es muy interesante ver una diferencia muy grande que pudimos ver casi desde el principio entre la discusión en inglés y la discusión en español, porque estamos haciendo análisis en las dos lenguas, ¿no? Entonces lo que vemos de manera no muy clara, pero digamos, si le mete un análisis sustantivo al Big Data con análisis cualitativo, podemos ver, digamos, cómo la dimensión científica y la dimensión, digamos, de URLs o en lenguaje más cotidiano de sitios y de ligas
a información clave circula de manera mucho más rápida y eficiente en inglés que en español, ¿no? En español las URLs o los sitios y los links en términos generales son de medios de comunicación, lo cual no tendría nada de malo, pero digamos te habla de una expansión mucho más divulgativa que científica, ¿no? Entonces esto va a tener repercusiones en el mediano plazo, ¿no? No es lo mismo, digamos, una discusión de tipo más científico que una discusión divulgativa. En mi propio análisis del 2009, de la influenza H1N1, yo justamente detectaba lo mismo que está pasando hoy día, ¿no? Una banalización del lenguaje científico que por un lado tiene un efecto positivo porque la gente nos apropiamos, por ejemplo, de los lenguajes científicos para usarlos de manera más cotidiana. Por ejemplo, en vez de hablar de muertes, hablamos de índices de letalidad, ¿no? Entonces esto va penetrando cotidianamente el lenguaje, ¿no? Y los imaginarios cotidianos, pero sí es muy llamativo que, digamos, las principales vías de información que se están usando en lengua española no provengan, digamos, de sitios más científicos, sino, repito, de sitios más divulgativos, ¿no? Y eso te arma, digamos, toda una lectura del fenómeno que es sumamente interesante. Y el otro gran eje narrativo tiene que ver con lo que hemos venido trabajando en el laboratorio, y yo desde hace mucho tiempo, una lectura socioantropológica de las emociones, donde el miedo está jugando un papel central, ¿no? El miedo, la incertidumbre, que es, digamos, el cerillo, ¿no? La gasolina de los miedos, la incertidumbre opera, digamos, como un acelerador del miedo sumamente poderoso, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, ha sido muy interesante ver, por ejemplo, cuáles son las áreas más problemáticas en términos de emociones vinculadas a este miedo, que tienen que ver con la noción de futuro, ¿no? La noción de futuro tanto en lo formal, ¿no? Tanto en si mañana voy a comer, como en el futuro de la humanidad. O sea, pasa de la pregunta más básica a una pregunta de carácter ontológico, ¿no? O sea, vamos a sobrevivir a esto. Una siguiente cuestión que ha sido muy fuerte en nuestro análisis es la preocupación económica, indudablemente por razones obvias, ¿no? Claro. La dimensión de qué nos va a pasar, ¿no? En esta gran crisis económica, hacia dónde vamos, ¿no? Pero una cuestión muy relevante que apenas estamos empezando a analizar tiene que ver con el miedo al otro, ¿no? Que se vuelve a poner en la escena de maneras sumamente complejas. Cuando en pleno siglo XXI, digamos, parece que avanzamos hacia abrazar la diversidad, abrazar la diferencia, vuelven estas cuestiones atávicas del miedo a partir del fenotipo, a partir de la pertenencia a una identidad, ¿no? A una nacionalidad, y esto es sumamente problemático, ¿no? Digamos, esos son los grandes tres ejes narrativos que vamos analizando hasta el momento. Tenemos descargas de más de 1 millón de tweets, de miles y miles y miles de posteos en Instagram, ¿no? Estamos empezando a tratar de generar paquetes para que profesores, tanto del sistema jesuítico, pero también colegas de otras partes de América Latina, podamos entregarles paquetes de Instagram, por ejemplo, para que los profesores de imagen trabajen de qué color es Italia durante la pandemia, ¿no? En Instagram, cuáles son los colores, luego de qué color sería la Ciudad de México, o sea, cuáles son los colores que la gente está utilizando en Instagram para referirse a la pandemia. Y en fin, estamos tratando, digamos, de armar materiales que, digamos, trasciendan el análisis erudito del Big Data y nos posibiliten, digamos, utilizar
esta pandemia en el sentido positivo de utilizar, digamos, como una plataforma para comprender mejor la sociedad y sobre todo impulsar una convivencia más solidaria, ¿no? Que creo que eso es lo que nos hace muchísima falta, ¿no? Rosana, siempre es un agasajo escucharte y siempre abre mucho los ojos ver el trabajo que hacen en Signalab. Te agradezco muchísimo por tomarnos la llamada y ojalá que por ahí de, ¿qué será? Estamos en marzo, por ahí de abril, como a estas alturas podamos retomar el análisis. Por supuesto, y estaremos muy atentos y vamos a armar una pequeña pieza sobre Susana a distancia para complacerte. ¿Sale? Eso, me encanta Susana a distancia. Muchísimas gracias, Rosana. Dale, hasta luego. Y bonita cuarentena dentro de lo que cabe. Gracias, igualmente. Buen encierro. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Rosana Reguillo, coordinadora de Signalab, este laboratorio del ITESO que se dedica al análisis de redes sociales. Ojalá se puedan clavar en el trabajo que hacen, sobre todo en torno a la política mexicana.